Hola, mi nombre es Alejandra Estudillo Flores, soy médico residente del tercer año de anestesiología del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio de la ciudad de Jalapa, Veracruz. El día de hoy hablaremos acerca de neuroradiología intervencionista. Como objetivo tendremos conocer las estrategias de manejo perioperatorio y anestésico en procedimientos de neuroradiología intervencionista para prevenir complicaciones y minimizar sus efectos si se producen. La neuroradiología intervencionista, también llamada neurocirugía endovascular, se define como el tratamiento de las enfermedades, principalmente vasculares del sistema nervioso central, a través de un acceso endovascular con la finalidad de administrar diferentes agentes terapéuticos, incluyendo fármacos u otros dispositivos. En cuanto a los fines de esta técnica, son principalmente diagnósticos y terapéuticos. En cuanto a los diagnósticos, para identificar el sitio de sangrado, y en cuanto a los terapéuticos, para embolizaciones, trombólisis o angioplastías. Los departamentos de radiología intervencionista frecuentemente carecen de espacio y equipo adecuado en sus instalaciones, por lo que debemos asegurarnos que la sala cuente con lo indispensable para proporcionar anestesia. En este caso, alguno de los componentes indispensables será la fuente de oxígeno, una máquina de anestesia funcional, monitores, bombas de infusión para perfundir medicamentos, succión, acceso inmediato al paciente, sobre todo a la vía respiratoria de este, contar con fármacos de emergencia, contar con desfibrilador y con circuitos de anestesia, cables y demás líneas intravasculares que sean lo suficientemente largas para no ser un obstáculo cuando el radiólogo inicie el procedimiento. Además, se recomienda colocar la máquina de anestesia al lado opuesto del radiólogo. En esta imagen podemos observar una sala de neuroradiología intervencionista actual. En ella se cuentan con dispositivos para realizar angiografía, tomografía de cráneo y resonancia magnética. Esta imagen es de la sala de intervencionismo de nuestro centro de alta especialidad. Es una sala un poco más básica que la de la imagen anterior, ya que en ella solo contamos con dispositivos para realizar angiografía. Sin embargo, cuenta con todos los elementos que acabamos de mencionar, indispensables para realizar una anestesia segura. Comenzaremos con nuestro caso clínico. Es una paciente femenino de 69 años de edad que tiene como antecedentes tabaquismo positivo. Es alérgica a la terramicina y a la penicilina. Su ingesta provoca presencia de rash. Y en cuanto a quirúrgicos, son positivos a amigdalectomía hace 50 años e histerectomía hace 22 años sin complicaciones. Es hipertensa en tratamiento con losartán 50 miligramos cada 24 horas, que ha sido suspendido hace 15 días y está sustituido por bisoprolol, una tableta al día. Niega traumáticos y niega transfusiones. En cuanto a su padecimiento actual, lo inicia el día 28 de diciembre del 2023 con cefalea holocranial intensa, el peor dolor de cabeza que ha sentido en su vida, súbita, vómito y discapacidad a la marcha. Con este cuadro clínico, ¿nosotros podemos integrar algún diagnóstico? La respuesta es sí. Eh, este tipo de clínica, sobre todo al mencionar el peor dolor de cabeza que ha sentido en su vida de manera súbita, podemos pensar en la ruptura de un aneurisma. Para el diagnóstico, nuestra paciente acude con un médico particular quien solicita tomografía de cráneo con evidencia de hemorragia subaracnoidea Fisher 3. Solicita también una angiotac 3D de cráneo en la cual se puede identificar un aneurisma fusiforme bilobulado de unos 9 milímetros de largo en la arteria comunicante anterior, además de hidrocefalia incipiente sin sintomatología en este momento de hipertensión intracraneal. Para recordar, la escala de Fisher es para clasificar la hemorragia subaracnoidea. En este caso, nuestro paciente se encuentra en un grado 3, que será un coágulo grueso, una hemorragia gruesa cisternal mayor a 1 milímetro medido verticalmente.
¿Qué factores de riesgo tiene nuestra paciente para pensar en la ruptura de un aneurisma? Es una paciente mujer con antecedentes de tabaquismo y además es hipertensa. Las pruebas que se utilizan para determinar el tamaño y las características morfológicas son la angiotomografía computarizada, también llamada angioTAC, angioresonancia magnética y la angiografía por cateterismo. Estos estudios permiten obtener imágenes en tres dimensiones que proporcionan una evaluación detallada del aneurisma y su relación con otros vasos. En cuanto a la exploración física de nuestra paciente y su somatometría, su peso es de 58 kilos, tiene una talla de 1.51 metros, su peso ideal es de 48 kilogramos y su índice de masa corporal es de 24.5 kilogramos sobre metro cuadrado. La exploración neurológica, la paciente está alerta, bien orientada, con pupilas isocóricas normorefléxicas, motor íntegro bilateralmente sin paresia oculomotora y presencia de rigidez de nuca y cefalea holocraneal. Sus signos vitales y estudios de laboratorio y gabinete del día 5 de enero del 2024 son frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, una tensión arterial de 136/61, temperatura de 38 grados centígrados y saturación del 98%. Cuenta con una hemoglobina de 14.2, un hematocrito de 43, plaquetas de 354.000 y leucocitos de 10.51. Tiempos de coagulación, TP 13.2, TTP de 30.5, INR de 1.23, glucosa de 111, creatinina de 0.54, urea de 42.8. Tiene un electrocardiograma del día 5 también, con una frecuencia cardíaca de 55 latidos por minuto, sin datos de isquemia, de lesión o de necrosis. En este caso, respecto a los laboratorios, ¿qué otro estudio de laboratorio pudiéramos haber solicitado a nuestro paciente? ¿Qué más nos interesaría saber acerca de él? Bueno, para esto veremos los componentes de la valoración preanestésica. Debemos de investigar en nuestro paciente si tiene enfermedades coexistentes, tales como diabetes, hipertensión, también obesidad mórbida, por ejemplo, o artritis reumatoide, que puedan también condicionar o dificultar el manejo de la vía aérea de nuestro paciente, o que también puedan interferir con la capacidad de nuestro paciente para tolerar el decúbito dorsal por tiempo prolongado, debido a que esto influirá también en la técnica anestésica que nosotros elegiremos posteriormente. También, si hay alteraciones de la coagulación, preguntar sobre alergias de nuestro paciente. En este caso, no solo alergias medicamentosas o alimentos, sino también preguntar acerca de algún antecedente de alergias a contrastes, debido a que en estos procedimientos utilizaremos medio de contraste. También debemos de preguntar acerca del tratamiento farmacológico actual de nuestro paciente, hacer énfasis en el estado neurológico y observar la función renal, ya que el uso de estos medios de contraste pueden producir nefrotoxicidad. Además de la función renal, también debemos de verificar si existen alteraciones electrolíticas. Entonces, en este caso, a nuestra paciente le hizo falta solicitar unos electrolitos séricos, debido a que puede haber ciertas alteraciones como hiponatremia, hipocalcemia o hipocalemia. También se pueden presentar alteraciones en el electrocardiograma, que pueden ser inversión de la onda T, depresión del segmento ST o inclusive hasta prolongación del intervalo QT. En cuanto a la decisión quirúrgica, nuestra paciente se programa para panangiografía cerebral y embolización de aneurisma de la arteria comunicante anterior. ¿Qué vamos a monitorizar en nuestro paciente? Vamos a monitorizar de manera no invasiva e invasiva a nuestro paciente y
primero monitorización básica, la electrocardiografía por los cambios que acabamos de mencionar en nuestro paciente. También debemos de monitorizar la saturación. En este caso se recomienda colocar el pulso oxímetro en la pierna donde se coloque el introductor para realizar el procedimiento, porque de esta manera podemos hacer una detección temprana de obstrucción de la arteria femoral o tromboembolismo distal. También monitorizar nuestro CO2, nuestra presión arterial y nuestra temperatura. Nuestra prioridad aquí será tener normocapnia, normotermia y normotensión de nuestro paciente. En alguno de ellos, y dependiendo también la duración del procedimiento, será importante colocar una sonda urinaria para monitorizar la uresis de nuestro paciente y también colocar una línea arterial para tener un mejor control de las cifras tensionales. En este caso se puede colocar la línea arterial en la misma vía femoral donde se introduce, de donde se coloca el introductor. Menciona la bibliografía que podemos colocar también una línea arterial en un diferente acceso si requerimos vigilancia estrecha de la TA posterior al procedimiento, o si vamos a requerir constante toma de muestras en nuestro paciente. La paciente se manejó con anestesia general balanceada. En cuanto a la inducción, se utilizó fentanil 180 microgramos, propofol 100 miligramos intravenosos y rocuronio 50 miligramos intravenoso. Se hizo una laringoscopia directa con una hoja MAC número 3, Cormac 3. La ventilación mecánica fue controlada por volumen con un volumen tidal de 300 mililitros, una frecuencia respiratoria de 12 respiraciones por minuto, una IE de 1 a 2 y PIB de 5. En cuanto al mantenimiento, fue con sevoflurano ACAM de 0.7 a 0.9 y fentanil en perfusión a una concentración plasmática de 0.002 microgramos sobre mililitro. En cuanto a la técnica anestésica, el objetivo o uno de los principales objetivos que debemos de considerar para elegirla es mantener la inmovilidad del paciente durante el procedimiento para facilitar la obtención de imágenes, además de permitir una rápida recuperación de la anestesia al final de la operación para facilitar el examen y el monitoreo neurológico o proporcionar una evaluación intermitente de la función neurológica durante el procedimiento. Es muy importante individualizar a nuestro paciente antes de tomar una decisión acerca de la técnica anestésica, ya que debemos, uno, observar el estado neurológico de nuestro paciente antes de tomar una decisión acerca de la técnica, y además también tomar en cuenta el procedimiento que se va a realizar y la duración de este. En cuanto a los fármacos que se utilizan para la anestesia general o para la sedación en estos pacientes, bueno, ya hemos estado mencionando qué características tienen nuestros anestésicos, ya bien sea inhalatorios o intravenosos, sobre el flujo sanguíneo cerebral, sobre el consumo metabólico de oxígeno y sobre la presión intracraneal. Además de estas opciones, también para la sedación podemos contar con medicamentos como la dexmedetomidina, que sabemos que es un fármaco que tiene buenas propiedades para realizar una sedación. Sin embargo, siempre debemos de tener presente que la dexmedetomidina puede causar como efecto secundario hipotensión posoperatoria. Así que deberíamos individualizar a qué tipo de pacientes se le puede se le puede realizar una sedación con dexmedetomidina. En cuanto a las ventajas y desventajas de las principales técnicas de anestesia, que son la anestesia general y la sedación, tenemos esta tabla que nos resume cada una de ellas. En cuanto a la anestesia general, sus ventajas será la protección de las vías respiratorias,
que va a haber un mayor control de la hematosis, mayor inmovilidad y bueno, relativamente el plazo entre la llegada del paciente al inicio del procedimiento va a ser un poco mayor al que utilizaríamos, al que tendríamos si utilizáramos sedación. En cuanto a la sedación, en ella pues la protección de vías respiratorias no existirá, habrá mayor estabilidad hemodinámica, esto debido bueno, a las dosis de inducción que tendremos que utilizar en nuestro paciente en caso de ser anestesia general, que podríamos tener como efecto secundario poder hipotensar a nuestro paciente. También habrá menor control de la hematosis, menor inmovilidad, pero sí podremos tener una mayor vigilancia neurológica, debido a que si así lo queremos o lo necesitamos durante el procedimiento, podemos disminuir las dosis de nuestros medicamentos para despertar a nuestro paciente y poder hacer vigilancias neurológicas periódicas durante el procedimiento. Además que el plazo entre la llegada y el inicio del procedimiento, en este caso, bueno, será menor debido a que pues este tipo de técnica podemos iniciarla de manera más prematura. En cuanto al transanestésico de nuestro paciente, se administró norepinefrina a 0.05 microgramos kilo minuto, manteniendo panperfusorias. De adyuvantes utilizamos ketorolaco 30 miligramos IV, dexametasona 4 miligramos IV y ondansetron 8 miligramos IV. Utilizamos solo un analgésico debido a que, como mencionamos, son procedimientos de mínima invasión donde el momento más doloroso tal vez sea la colocación del introductor. Sin embargo, para esto también se coloca anestesia local y las cantidades de opioides que se administran en el paciente durante el transanestésico. Se utilizó doble antiemético debido a la prevención de náuseas y vómitos posoperatorios, pensando que nuestro paciente no realice maniobras de Valsalva posterior a la intervención. En cuanto al balance hídrico, los ingresos fueron de 300 mililitros, los egresos de 353 mililitros, tuvimos un balance de menos 55 mililitros y un sangrado mínimo. ¿Qué es lo que debemos de considerar en el transoperatorio de estos procedimientos? Primero que nada, la anticoagulación, ya que las complicaciones más frecuentes están representadas por accidentes tromboembólicos, ya que en este tipo de procedimientos se colocan endoprótesis vasculares que pueden ser trombógenas. Para esto, bueno, es necesario durante el transoperatorio administrar anticoagulantes, ya bien sea heparina o antigradación plaquetaria doble como aspirina y clopidogrel. También es importante durante el transoperatorio mantener el control de la presión sanguínea. En este caso, si queremos hipotensión en el procedimiento que se esté realizando, podemos valernos de medicamentos que, como ya hemos visto en clases anteriores, donde hablamos también de malformaciones vasculares, podemos utilizar medicamentos como la adenosina que nos producirán una hipotensión posterior. Y si necesitamos una hipertensión o mantener las cifras ligeramente hipertensas con hipertensión controlada, no mayor al 30 o al 40%, pues podemos utilizar medicamentos vasoactivos como la norepinefrina. En cuanto a la inmersión de nuestro paciente, fue por lisis metabólica, se aspiraron secreciones y bajo ventilación espontánea se retiró el tubo endotraqueal. Pasó a área privada con puntas nasales a 2 litros por minuto. Es importante hablar de la toxicidad de los medios de contrastes cuando hablamos acerca de estos procedimientos, ya que mencionamos que se usan cantidades considerables de contraste durante ellos. Tenemos riesgo de complicaciones renales dentro de las primeras 72 horas posteriores a la inyección de contraste. La hidratación periprocedimental será el mejor método preventivo para evitar este tipo de toxicidad, y los medios de contraste yodados no iónicos van a reducir la frecuencia de reacciones adversas.
Estos tipos de medios de contraste son muy solubles en el agua y por lo tanto van a difundir al espacio vascular e intersticio de forma más rápida. Las dosis totales de contraste no deben de exceder de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso de nuestro paciente. En el posoperatorio, se realizó en nuestra paciente una angiografía diagnóstica de ambos ejes carotídeos a través de un introductor femoral y se identificó un aneurisma multilobulado del complejo comunicante anterior con medidas aproximadamente de 8.5 por 6.4 milímetros. Se realizó embolización con coils y con un stent. Este video que estamos observando aquí es de nuestra paciente cuando se embolizó su aneurisma. Podemos ver ahí cómo se van colocando los últimos coils a través del microcatéter y posterior a esto se realiza una inyección de contraste. En este momento se administra contraste y vemos cómo el aneurisma queda excluido en nuestra angiografía. En cámara lenta podemos aquí observar estas imágenes que, si bien no pertenecen a nuestra paciente, es una lesión similar o igual a la de nuestro paciente, y en la imagen A podemos ver cómo aún no se ha embolizado el aneurisma y el medio de contraste pinta nuestra lesión. Y en la imagen número B podemos ver cómo el aneurisma ya tiene coils dentro, está embolizado y de esta manera se excluye cuando se realiza la inyección de medio de contraste. Para realizar la embolización de aneurismas contamos con agentes sólidos y con agentes líquidos. Los agentes sólidos como los coils, que son alambres de platino, y los agentes líquidos como sustancias, por ejemplo, una de las más populares y su nombre comercial es Onyx HD, que es un copolímero de etileno vinilalcohol disuelto en sulfóxido de dimetilo. Los coils, como ya lo mencionamos, son agentes para agentes sólidos que van a embolizar a nuestro aneurisma. En esta imagen podemos observar cómo se introduce un microcatéter que va a ir introduciendo el coil en manera de espiral hasta que todos queden dentro del aneurisma para poder embolizarlo. Para la colocación de estos coils, en ocasiones se puede valer el radiólogo de stents o de balones. En esta imagen podemos apreciar a nuestra paciente se le colocaron, como mencionamos, coils y un stent. El stent se coloca en el cuello del aneurisma y da soporte a los coils que posteriormente serán ingresando a través del microcatéter. El otro tipo de embolización es la embolización líquida con Onyx. En este caso introduciremos el microcatéter y un balón que inflaremos en la arteria principal para excluir el aneurisma. Se introducirá el microcatéter, se va a colocar la sustancia, en este caso el Onyx HD, que pues impulsará hacia el interior del saco del aneurisma. Una vez que la sustancia o el Onyx entre en contacto con la sangre, esta mezcla se va a solidificar y va a llenar el saco del aneurisma. Una vez que el saco esté lleno de Onyx, se va a desinflar el globo y se procederá a retirar.
En cuanto a la embolización de aneurismas, los aneurismas intracraneales ocurren en el 1 al 2% de la población y van a representar el 80 al 85% de las causas hemorrágicas subaracnoideas no traumáticas. Factores que aumentan el riesgo de ruptura, ya los hemos mencionado: tabaquismo, consumo de alcohol e hipertensión arterial. Y la preferida es la oclusión selectiva del saco aneurismático. En cuanto a las complicaciones de la ruptura de un aneurisma, bueno, la causa más común es la hemorragia subaracnoidea. Solo un tercio de estos pacientes se van a recuperar completamente y la predicción de la mortalidad de estos pacientes va a depender de la alteración del nivel de conciencia al momento del ingreso de nuestro paciente, de si tiene una edad avanzada y del gran volumen de sangre que se derrame en la tomografía computarizada inicial. ¿Qué complicaciones puede haber? Puede haber complicaciones de resangrado. Esta puede manifestarse como agravación del cuadro neurológico o como complicación cardíaca. El tratamiento precoz del aneurisma dentro de las primeras 72 horas posteriores a la primera hemorragia será el único tratamiento preventivo. También puede haber complicaciones cardíacas como hipertensión sistémica y pulmonar, arritmias cardíacas, trastorno de repolarización, disfunción miocárdica o edema pulmonar neurógeno. También trastornos electrolíticos, como ya lo hemos mencionado: hiponatremia, hipocalemia o hipocalcemia, y complicaciones neurológicas, en este caso las más comunes: hidrocefalia, la que va a ocurrir en el 30% de los pacientes dentro de los primeros 3 días después de la hemorragia inicial. Por lo general puede requerir la colocación bajo anestesia de drenaje ventricular externo. Y la otra complicación, vasoespasmo. Este se va a definir como la reducción focal o difusa temporal del tamaño vascular debido a la contracción de los músculos lisos de la pared arterial. Este va a ocurrir entre el cuarto y el día 14 después de la ruptura y se dará espontáneamente después de los 21 días. Su presentación clínica puede variar desde asintomática en el 30 al 70% de los casos hasta hemiplegia o alteración de la conciencia. Para el manejo anestésico recomendado en este tipo de procedimientos es la anestesia general, cuyo objetivo será prevenir la ruptura del aneurisma manteniendo el gradiente de presión transmural de este, preservar la oxigenación cerebral y estabilizar la presión intracraneal cuando se esté monitorizando. Además de este tipo de procedimientos, también se puede realizar embolización de malformaciones arteriovenosas cerebrales. Estas malformaciones serán laberintos de vasos que comprenden una o más arterias que van a drenar directamente en una o más venas a través de un nido sin un lecho capilar intermedio. Las malformaciones arteriovenosas van a causar hemorragias. El 30% de ellas serán meningias, el 23% parenquimatosas, 16% intraventriculares y el 31% combinadas. El tratamiento endovascular de estas malformaciones arteriovenosas se va a realizar bajo anestesia general debido a la inmovilidad de los pacientes, que será esencial debido a la duración prolongada de este tipo de procedimientos. Las embolizaciones de estas malformaciones pueden realizarse con sustancias adhesivas o bloqueantes, en este caso como la que hemos estado mencionando, Onyx HD. También pueden realizarse embolizaciones preoperatorias de tumores hipervascularizados, principalmente de la base de cráneo, como fibromas nasofaringios, paragangliomas y meningiomas. El agente de embolización que se utiliza debe permitir la penetración profunda en el lecho capilar del tumor para asegurar la desvascularización de la lesión. La principal complicación es un EBC embólico. Los estudios angiográficos y la embolización se pueden realizar ya bien sea bajo anestesia local con sedación o anestesia general. También se pueden realizar trombectomías de eventos vasculares cerebrales isquémicos.
En este tipo de procedimientos, el dolor que siente el paciente puede verse relacionado con la tracción del vaso, la reperfusión y las inyecciones de medio de contraste. Las técnicas que se utilizan pueden ser anestesia general o una sedación consciente. En este caso, como mencionamos, estos periodos de dolor que se relacionan con la tracción, con la reperfusión y con la inyección del medio de contraste, es necesario utilizar medicamentos opioides que ayuden con el dolor al paciente. Y en ocasiones, estas dosis de opioides pueden hacer que el paciente se deprima ventilatoriamente y terminar convirtiendo nuestra sedación a anestesia general. O inclusive cuando se presentan complicaciones como las que mencionaremos más adelante, también puede haber una posible conversión de sedación a anestesia general del 10 al 20% de los casos. En cuanto a la decisión acerca de la técnica anestésica en estos procedimientos, siempre va a depender de individualizar a nuestro paciente. En este caso, si nuestro paciente está agitado, si tiene un Glasgow disminuido menor a 8, si hay lesión de los nervios craneales o vulvares, si hay un alto riesgo de aspiración, de incapacidad para tragar las secreciones, hipoventilación, hipoxia, etcétera, tal vez la decisión más prudente sea proporcionar anestesia general a nuestro paciente. En cambio, al lado contrario, si nuestro paciente está alerta, cooperador, si la lesión del hemisferio es en el hemisferio no dominante, pues podemos dar una sedación con control cuidadoso del dolor y control de la presión arterial. En este caso es muy importante, como ya lo hemos estado mencionando, el control de la presión arterial, debido a que en pacientes con eventos vasculares previos, una hipotensión puede dañar nuestra zona de penumbra y una hipertensión desmedida puede producir hemorragia en nuestro paciente. Las complicaciones principales de este tipo de pacientes son la hemorragia y la hipertensión intracraneal. En cuanto a la hemorragia, va a estar relacionada con la perforación o con la ruptura vascular y esta va a causar un rápido aumento de la presión intracraneal, produciendo de esta manera hipertensión intracraneal, que como ya lo hemos estado mencionando, de acuerdo a la ley de Monroe-Kelly, pues el contenido de nuestro contenedor aumentará. Y al momento de presentarse hemorragia es muy importante, como son pacientes que ya estuvimos mencionando, se encuentran anticoagulados. Si nuestro paciente está anticoagulado con heparina, en caso de presentar hemorragia, será de suma importancia revertir de manera inmediata el efecto de la heparina administrando protamina a dosis de 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina. En cuanto a las conclusiones de este tema, la anestesia en neuroradiología intervencionista se ha convertido en una nueva área de particular interés para los anestesiólogos, por lo cual es importante conocer las consideraciones anestésicas de este tipo de procedimientos y conocer el manejo de las complicaciones posibles. También me gustaría concluir que además de cuidar a nuestro paciente en el transoperatorio, en este tipo de procedimientos, es importante también nuestro cuidado, debido a que este tipo de procedimientos cuentan con cantidades considerables de radiación, por lo cual no olvidemos utilizar nuestro equipo de protección, tales como mandiles, protección de cuello, gafas, gorro o inclusive las pantallas de protección que se encuentran dentro de estas salas.